adelante hay una historia. Y esta historia habla sobre Eutico. Yo sé que todos sabemos la historia de Eutico, ¿cierto? Que él se cayó de una ventana, ¿cierto? Todos sabemos esa historia. Pero yo los quiero llevar mucho más allá. Así que lo vamos a ir viendo. Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12. Está en la página 1280. Vamos a ver 1280. La historia de Eutico. Todos sabemos lo que le sucedió a Eutico. En los niños también hay una alabanza. Que siempre a veces cantan los niños, ¿cierto? Hechos 20 del 7 al 12. Aquí sucedió esta historia. Eutico dice que estaba en ese lugar. Había un lugar. Dice que esto sucedió en Troas, ¿ya? Pablo fue el que estaba predicando ahí en Troas. Era como su tercera predicación cuando llegó a esa ciudad. Y él estaba en un lugar, los que van a seguir la historia, dice que él se encontraba en un lugar donde había mucha gente. Este lugar estaba lleno. Había lumbreras, lámparas, había mucha gente, como les digo. Y había un joven que se llamaba Eutico. Y este joven estaba sentado en un lugar que no le correspondía. Él estaba arriba de una ventana en un tercer piso. Imagínense a dónde estaba Eutico. Entonces, vamos a analizar un poco más la historia de Eutico. Él estaba apartado. No estaba con la multitud. Él estaba alejado. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos de los que estamos acá muchas veces nos pasa lo mismo? Estamos apartados de la multitud, estamos alejados de la multitud, estamos con una dificultad. Muchas veces nos sentamos hasta el final para que no seamos vistos, o quizás nos sentamos de los primeros para poder salir rapidito. Esto es lo que le pasó a Eutico. Eutico estaba sentado en un lugar donde a él no le correspondía estar. Y más aún estaba en un tercer piso, en una ventana. Cuando te hablo de la palabra sentado, cuando uno está sentado está cómodo, ¿cierto? Y se siente cómodo cuando uno está sentado. Pero dice ahí la historia, la que sigue la historia, dice que él estaba sentado en una ventana. ¿Qué significa estar sentado en una ventana? Significa incomodidad, ¿cierto? Estaba incómodo. ¿Cómo puede estar ahí Eutico sentado incómodo? ¿Cómo podemos ver que muchos de los que estamos aquí presentes, los traigo a esta fecha de estos tiempos, también nos sentimos incómodos en nuestra iglesia? Podemos estar sentados, pero incómodos. Incómodos por dificultades diferentes, ya sea por un pecado arrastrado, quizás por alguna dificultad con algún hermano, y quizás porque tenemos algunas diferencias. Y muchas veces nos sentimos incómodos estando sentados. Ahora, ¿Eutico dónde estaba? En una ventana. ¿Qué representa la ventana? Eutico estaba observando dos formas. Él estaba mirando hacia afuera y miraba el mundo. Y también observaba lo que sucedía adentro, ¿ya? Lo que estaba haciendo Pablo. En ese lugar estaba, como les dije, estaba lleno. Era una reunión importante. Había una enseñanza importante y profunda, había un ambiente espiritual, había muy fuerte, y como les decía, había muchas lumbreras prendidas. O sea, realmente era un ambiente muy hermoso y espiritual. Pero Eutico él estaba arriba, apartado, alejado, y él pasó un suceso, y él se quedó dormido. Pero cuando uno se queda dormido, no se queda así como, más encima porque estaba incómodo. Él empezó a quedarse como, y muchos de los que estamos sentados hoy en día somos Eutícos, porque muchas veces nos quedamos dormidos, profundamente de a poquito, de a poquito. Y eso es lo que pasa con la vida espiritual de nosotros, que creemos estar bien, estamos en la iglesia, estamos sentados, estamos en este lugar, pero espiritualmente estamos alejados de Dios. Y lo fome, que aquí hay una palabra que dice profundamente. ¿Saben lo que significa la palabra profundamente? Términos.
último, profundo, algo muy lejano, sin nada, se perdió profundamente. ¿Saben lo terrible de todo esto, hermano? Que si ustedes leen el relato, dice que nadie se dio cuenta que él estaba arriba. Solamente se sorprendieron cuando sintieron el estruendo y cayó. Y murió. Aquí viene algo importante. Eutico murió. Pablo estaba predicando. Dice que Pablo no siguió predicando cuando sucedió el suceso, el accidente. Muchos podían haber seguido predicando y haber dicho, bueno, los que están atrás que lo vean, ¿cierto? Pero él dice que él detuvo la reunión, fue donde él, bajó y fue donde él, se puso sobre él y lo abrazó. Y los que estaban ahí estaban como preocupados, estaban como en llanto, me imagino, por el desenlace. Y él los calmó, le dice, tranquilo, está bien. Aquí podemos ver otros sucesos. ¿Por qué él calmó a la multitud? ¿Por qué él calmó a la multitud? Por lo que le estaba sucediendo y lo que estaban observando. ¿Cuántos de los que estamos aquí actuamos últimamente? Cuando dentro de nosotros pasa un problema, una dificultad, y lo lamentamos. Pucha, tenía que haber llamado al hermano. Justo pasó tiempo, un mes, 2 meses, no vino el hermano, no sé nada del hermano. O se estaban lamentando. Y aquí viene otro suceso. Que aquí estamos hablando de la muerte física de Eutico, porque Eutico murió y resucitó. Esto fue un milagro que se hizo en un templo. Pero este milagro no fue gracias a Pablo, ¿eh? Este milagro fue gracias a Dios. Porque si fuera por no despertar, no habría despertado. Pero el Señor tuvo gracia y misericordia de Eutico. Y en esta noche el Señor quiere tener misericordia también y gracia para con nosotros. Amén. Hoy nosotros somos todos Euticos, hermanos queridos. Muchos de los que estamos acá nos sentamos apartados, aislados, derrotados, con problemas y dificultades. ¿Saben? Se ha perdido muchas veces la confianza entre nosotros. Y muchas veces nos tratamos de no hablar, porque cuando uno habla de sus debilidades, de sus problemas, se malinterpreta. Esa es la realidad, hermano, se malinterpreta. Y muchas veces no hablamos. Y yo te quiero decir, hermano querido, que muchos de los que estamos acá hemos tenido graves problemas, pero graves problemas. Pero tú nos ves un sábado, nos ves con una corbata, o nos ves vestido de falda, nos ves con nuestra mejor disposición, y no tienes ningún problema. Estamos siendo hermanos falsos. Perdone que lo diga de esta manera. Porque Dios quiere un hijo de Dios humano, no un robotizado. Quiere un hijo que realmente sienta, un hijo que aprenda a conocer y reconocer sus debilidades y suplicar por esas debilidades. Y ir a los pies del Señor. Y entre todos nosotros podernos apoyar y ayudar, hermano. En la vida de un cristiano no es fácil. No es fácil la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. El caminar de un peregrino es difícil, mi querido hermano. Mira, te voy a llevarte a otra historia. Voy a hacer un paréntesis y voy a abrir otro. Voy a cerrar uno y voy a abrir otro. Te voy a llevar a una tierra. A una tierra que muchos de los que estamos acá hemos estado en esa tierra. Mira lo que te voy a llevar. ¿Tú conoces Lodebar? Físicamente yo no la conozco. Nunca he estado ahí, pero sí he estado por otras consecuencias. Esta está en la región de Galaad, está al oeste del río Jordán. Esto está en Lodebar. ¿Ustedes saben quién estuvo en Lodebar? Bueno, esta noche lo vamos a descubrir. Esta es una historia de un joven, de un niño, que sin querer queriendo, porque él no se lo imaginó, nunca pensó, vivía en una parte donde era muy cómoda, tenía mucha situación, era nieto de un rey, era hijo también. Y este jovencito,
Mira, lo que dijo la hermana. El nombre es Mefiboset. Pero este personaje que les voy a traer hoy era un niño. Y este niño inocente en su forma, porque tenía 5 años cuando le sucedió. Fue algo sin querer queriendo, porque él no nació así, él no lo pidió y la dificultad le vino. Y de golpe, así, ¡chum!, le vino la dificultad. Y yo sé que todos los que estamos acá muchas veces estamos súper bien y de repente nos viene una ola que se nos deja pero por allá. Y yo soy testigo de eso porque a mí me ha sucedido. ¿Qué pasó aquí? Una nodriza supo que a su abuelo, ¿cierto?, al rey Saúl y a su hijo Jonathan, le habían dado por muerte y prácticamente estaban siendo perseguidos y lo iban a dar por muerte a todos ellos. ¿Qué pasó? Que la nodriza, asustada, nerviosa, tomó al niño, ¿cierto?, se empezó a correr, me imagino desesperada, y se le cayó el niño y quedó inválido de las 2 piernas. Y lamentablemente en su ida y todo eso, él tenía que ir a lugares apartadísimos porque prácticamente temía por su vida. Y ese fue un lugar que se llamaba Lodebar. Ahí se fue. ¿Y saben que esta tierra, hermano, era una tierra árida? Era una tierra, no había vida. En esta tierra no había esperanza. En esta tierra había pobreza. Se respiraba polvo. Había muy poca gente, menos animales. Estaba como un desierto y estaba alejado. Y más encima estaba huérfano, alejado, problemado, y más encima pequeño y más encima con su dolor. Qué terrible. Qué terrible, hermano. ¿Cuántos de los que estamos acá no hemos estado en esa tierra? Nos hemos sentido huérfanos, dificultosos, que vemos todo mal, aunque puede estar todo lindo, pero vemos todo mal. Sentimos olor a tierra y nos agrada el olor a tierra. En un caso específico, hermanos, que yo viví, yo sentí el olor a tierra. Y no es que me haya agradado, porque cuando uno riega, siente un olor a tierra y dice, uy, qué rico sale el olor a tierra, ¿cierto? Pero aquí no había regado. Aquí yo vi la tierra y me agradó el olor a tierra porque lo único que quería estar debajo de esa tierra. Porque era tanto mi dolor, tanto mi desesperación, y yo me sentía mutilada, me sentía muerta en vida. Y por eso la historia de este joven de Mefiboset, y estas cosas que yo le estoy hablando hoy, hermanos, están escritas y hechas en el momento, en una historia. Pero estas cosas están con un propósito. Todo lo que sale en la Biblia no está escrito por querer estar escrito. Esto está para los tiempos de hoy, para nosotros, hermanos. Amén. Así como este niño y este joven pasó por todas esas experiencias. ¿Y saben qué? No fue un mes, no fueron 5 días que pasó por esas turbulencias. Fueron años. Fueron años. Imagínate toda una vida cargando esta situación. ¿Cuántas veces a lo mejor deseó no estar vivo? Y se sintió de esta manera. Qué terrible, hermanos. Y muchas veces los que estamos aquí pasamos por situaciones. Y saben que la iglesia no tiene idea. La iglesia no se da cuenta. La iglesia no percibe. Porque está dormida. Porque está dormida. Porque un hijo de Dios está atento. Un hijo de Dios está atento. Y eso es lo que está pasando hoy en día, hermanos. Los hermanos no están viviendo, los hermanos se nos están yendo. Y saben que muchas veces nos fijamos o nos miramos por tonteras. Y no sabemos que el Señor, el Dios que da la vida, que tiene misericordia, así como Eutico tuvo misericordia y dio su gracia. Fíjense lo que pasó ahora. El rey David fue rey. Y con el tiempo mandó a llamar a Seba. Y le pregunta, y le dice Seba, a Siba, disculpen, y le pregunta, ¿acaso hay algún descendiente? Porque él tenía un pacto, por un pacto con Jonathan.
Dios tuvo un pacto con nosotros, con sus hijos, y por amor a ese pacto entregó a su amado Hijo Jesús por nosotros. Amén. Y mandó a llamar. Y no le dijo, cuando vengas y cuando lo traes, saca la ropa, límpialo. No, le dijo, ve y tráelo. ¿Saben? Cuando lo fueron a buscar, ¿saben lo que dijo este joven? No era un niño, ya era un adulto. Él se sentía como un perro. Imagínense sentirse como un perro. Porque de verdad, hermano, era tanto sus dolores, tanto físicos, emocionales, sentirse huérfano, sentirse despreciado. Y más aún, hermano, cuando uno tiene una enfermedad en esos años, le pensaban que era el pecado. Y estas personas no se juntaban con gente, los tenían aislados. Y lamentablemente, hermano, aquí pasa esto en nuestras iglesias. Que aquel que me cae bien, yo me junto. El que no me cae muy bien, ahí no. Y yo me pregunto, de verdad que me pregunto, ¿en el cielo seremos iguales? En el cielo iremos por filas y diremos, ¡ay, va la Rosa! Por acá me vengo. ¡Ay, ahí va la Yumi! Por allá me vengo. ¿Seremos así en el cielo, hermanos? Si no somos capaces, digo la verdad, hermanos, si no somos capaces de estar aquí unidos como hermanos, menos seremos capaces de estar en el cielo. De hecho, no vamos a estar en el cielo. Así de simple, mi hermano querido. Así de simple. La palabra de Dios es clara, fuerte y clara, hermano. El Señor da su gracia, da su misericordia. Y también la quita. También dice, basta ser mi gracia. Miren lo que hizo David. Dice que vino Mefosifet y se sentó a la mesa. ¡Qué honor, qué honor, qué honor! Se sentó a la mesa del rey. Imagínense, hermanos, toda una vida vivió debajo prácticamente, sintiéndose un animal, despreciado, angustiado, desesperado, humillado. Y él se sentó. Y ahora todo el mundo lo veía. Mira lo que hace el Señor con nosotros. Que a pesar de nuestras dificultades, nuestras diferencias, Él saca lo mejor de nosotros. Amén. Amén. Él saca lo mejor de ti. Él saca lo mejor de ti, mi querido hermano. Ahora te voy a llevar a otro lado. El Señor tuvo misericordia, así como Eutico también tuvo misericordia. El nombre siempre Mefiboset también tuvo misericordia y tuvo su gracia y le dio el derecho de sentarse a su mesa. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos queridos, quisiéramos aceptar y que nos den el derecho de sentarnos a la mesa? Amén. Pero saben, hermanos, hay un precio. Y ese precio ya está hecho por Jesús. Ya está pagado. Nosotros solamente tenemos que ir como estamos, humanamente, no escondernos de nada. Esto es lo que soy. Y si necesito cambiar, sea el Espíritu Santo que me cambie. No sea mi hermano, no sea mi hermana. No, a mí el que tiene el poder de poder transformar, porque nos convence de pecado, es el Espíritu Santo. Solamente Él, mi querido hermano. Mira, te voy a llevar a otro caso. A Judas. Hay otra predicación de Judas, pero en este momento no voy a hablar de Judas. Pero sí un suceso que pasó con Judas. Judas, cuando entregó al Señor, lo entregó por 30 monedas, ¿cierto? De plata. Y Judas no se arrepintió, sino simplemente tuvo un arrepentimiento y fue a donde los sacerdotes. Voy a abrir otro paréntesis. Y después voy a juntar todas las tres, ¿ya? Y él, con esas 30 monedas, fue hasta los sacerdotes. ¿Qué pasó? Que fue donde ellos y les quiso entregar esas monedas de vuelta, porque sintió remordimiento. Y los sacerdotes no la aceptaron.
De hecho, dijeron que ellos estaban, y ahí se puede decir con esas palabras, que hiciera lo que quisiera hacer, que lo hagan. Pero no le quisieron aceptar el dinero. Que lo que hizo Judas dice que la tiró. ¿Ya? Y esto es lo que estoy hablando, hermanos, si alguien quiere corroborarme, está en Mateo 27, del 9 al 10. ¿Ya? Esta es la historia de que le estoy hablando en estos momentos. ¿Ya? Del 27 al 10. Y también en Hechos. Bueno, ¿y qué pasó? Que hubo una compra, porque ya que los sacerdotes, ellos no podían tomar esos dineros y mandarlos nuevamente como ofrendas hacia el templo, se puede decir. ¿Qué hicieron con esas platas? ¿Ustedes saben lo que hicieron con esas platas los sacerdotes? Porque les recuerdo que todo lo que está escrito en la Biblia tiene propósito. Y con esas platas lo que hicieron ellos fueron y compraron un terreno. Y este terreno, fíjense que cuando estaba el profeta Zacarías y también Jeremías, esto ya estaba profetizado. Y así va a ser, incluso hasta por las 30 monedas, el precio justo y todo eso ya estaba profetizado. Y justo cuando pasó esto, Judas, claro, fue a entregar las monedas y todo eso, los sacerdotes compraron un terreno que se llamaba el campo del alfarero. Campo del alfarero. Y yo te vengo a hablar del terreno, si no te vengo a hablar de Jesús, o sea, de Judas. Te vengo a hablar del terreno. ¿Qué representa el terreno que compraron? Mira, el terreno era rojo, porque había arcilla ahí, sacaban la arcilla. Y en este lugar hacían muchos hoyos, y exprimían, ¿cierto? Sacaban de ahí, perdón la palabra, sacaban la tierra y eso, la arcilla se puede decir, la convertía en sus creaciones que ellos hacían en cerámica. Pero este lugar estaba tan horrible que había puros hoyos, ¿ya? Y todas las personas que hacían en los hornos, las valijas y todo eso, ¿qué es lo que hacían ellos? Las rompían y la iban a tirar allá. Entonces esto se convirtió como en un basurero. Pero también dice que también enterraban a los extranjeros, ¿ya? Las personas que no tenían familia, cosas así, ahí también las enterraban. Entonces era un lugar bastante horrible, bastante feo, ¿ya? El campo del alfarero. Pero yo te quiero hablarte de algo importante aquí. ¿Qué significaba esta tierra? En la Biblia, en Jeremías 18, 6, si alguien lo puede leer, podemos ver quién es el alfarero. Por favor. 18:6. Si alguien lo tiene, lo puede leer fuertemente. ¿Quién es el alfarero? Y vamos a entender qué diferencia hay en este campo de alfarero donde existe estos hoyos, donde la tierra es roja. 18:6. El hermano. Hermanita, díganme. No podré yo hacer de ustedes como este alfarero, casa de Israel, como el barro en la mano del alfarero. Así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Amén. ¿Quién es el alfarero? El Señor. El Señor. Él es nuestro alfarero. Dice que el campo del alfarero simboliza el resultado de la traición y del pecado de Judas. Y la soberanía que representa en Jeremías 18:6 dice que la soberanía absoluta, lo que se representa prácticamente el alfarero de Dios, representa la soberanía absoluta para moldear, para restaurar y para dar propósito a nuestra vida. Eso implica rendición ante su voluntad, permitiendo que el alma imperfección, que nosotros somos imperfectos, nos transforme en vasijas útiles, preparados por un proceso de purificación. Amén. Imagínate qué hermosos somos nosotros en las manos del alfarero. Ahora, quiero comentarte también como un detalle sobre la muerte de Judas. Judas sabemos que murió. Y si yo te dijera que también sale en la Biblia que Judas murió de cabeza y su cabeza se rompió y todos sus sesos, sus cosas cayeron. Sí, con la cabeza y... Ya, miren, para que estudiemos un poquito, dice en Hechos, capítulo 1:18. Miren lo que sale en Hechos
1 y 18. Yo lo estoy diciendo ahora porque también cuando yo estaba estudiando, también encontré esto y lo comenté con mi esposo, qué maravilloso es la palabra de Dios. Estaban hablando de Judas, ¿ya? Y en el 17 dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahí están hablando de Judas. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todos sus extraños se derramaron. Si yo leo esto y si usted lee esto, usted puede preguntar cómo lo hice yo. Pero Judas no se había ahorcado. Y yo dije, ¿cómo la palabra de Dios se va a contradecir? Entonces aquí yo me fui a algo más profundo y pude entender que aquí fue un suceso que pasó después del ahorcamiento. ¿Ya? Para que lo podamos entender. Judas se ahorcó y después cayó de cabeza a un hoyo, ¿cierto? Y se rompió todo y se desparramaron sus entrañas. ¿Ya? Y como para ir aprendiendo, porque también hoy día lo aprendí. Y hermanos queridos, quiero decirles también, mis hermanos, que la muerte de Judas, bueno, aquí cuando habla del campo, porque también habla también del campo, que es una compra, ¿ya? Él no lo compró el campo, lo compraron los sacerdotes. Y eso está en Mateo 27, del 9 al 10. Ahí sale claramente que eso es lo que fueron los que compraron los sacerdotes. Pero aquí también podemos ver, para poder corrigiendo también este asunto, que dice que también Judas no fue y se fue a matar al tiro. ¿Ya? Pasó un tiempo. Entonces a lo mejor cuando pasó ese tiempo, fueron los sacerdotes y compraron el terreno. Porque Judas murió en ese lugar que se llama Campo del Alfarero. Ahí murió. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy tratando de explicar en este momento? ¿Y qué tiene que ver esto con Eutico y con lo que prediqué en antes? Tiene que ver con la fe. Porque así como hubo una tierra de maldición, como hubo una tierra comprada con este dinero que prácticamente era de Judas, que envió al Señor, esa tierra era roja que representa la sangre de Cristo, y este alfarero que viene siendo la palabra del Señor, que viene siendo que a nosotros nos hace, es el que nos está a nosotros cada día formando. Que a pesar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, hermanos, sigamos adelante porque el Señor nos está formando. ¿Ya? Entonces, tiene misericordia el Señor y tuvo gracia, porque gracia murió en la cruz y murió por nosotros por cada uno de nuestros pecados. Entonces, tiene que ver estas tres cosas que yo traje hoy fusionadas con el término de gracia, misericordia. ¿Ya? Veamos las actitudes que hizo tener a Eutico, porque estaba alejado, porque estaba con todos estos problemas que sin querer queriendo tuvo este niño, ¿cierto? Mefiboset, pero muchas de nosotros estamos acá y somos estos personajes bíblicos. Sean como sean, somos estos personajes. Esperamos en Dios, que Dios nos ayude y nos proteja, que podamos realmente ser unos verdaderos hijos de Dios. Voy a terminar con algo muy cortito, hermano querido, que dice así. Hay algo que el dolor nos enseña, que los días no pueden. Nos enseñan a reconocer las manos que nos sostuvieron cuando no teníamos fuerzas ni para poder pedir ayuda. Dios no llegó cuando todo estaba bien, llegó en lo más oscuro. Estuvo en cada lágrima, en cada caída, sin que nadie me viera, en cada noche que pareciera no tener fin. Él estuvo en cada una, y eso no se olvida jamás. Tu sombra fue mi abrigo, tu voz fue mi respiro. En cada camino oscuro, tu amor fue lo que vi. No me dejaste sola, no me soltaste nunca, y eso lo llevaré conmigo por el resto de mis días. Amén. Tú me viste cuando nadie más, y aunque el mundo me negase y me olvidara y me haga sentir que estoy sola, tú siempre estás y te siento conmigo. Amén. Que Dios nos bendiga. Te amo, Señor, y gracias. Amén. Que Dios nos bendiga a cada uno de mis hermanos en esta predicación, que podamos sentirnos cada día más cerca entre nosotros, que podamos tener amor, respeto y unión.
Porque así, hermanos queridos, el Espíritu Santo va a hacer un cambio en nuestra vida y el Señor va a venir muy pronto. Que Dios Amén. los bendiga grandemente. Amén.